Vamos a hablar hoy de un tema sumamente interesante, sumamente importante, como todos los temas que tratamos con el doctor Rubén Flores Datquevicius. Hoy vamos a hablar de la conducción policial, espera que me está abriendo un poquito acá el celular, la conducción policial de personas eventualmente implicadas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, buen día, Maxi, buen día a toda la audiencia que nos escucha tan amablemente. Estamos muy bien, sí, ¿Con frío? trabajando como de costumbre. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien, doctor. Con bastante frío, ¿no? Se vino el invierno de golpe, pero Es bien. impresionante. Sí, impresionante. Sí, sí, sí. Lindo Impresionante. para trabajar tranquilo en la oficina y que es lo que también, gracias a Dios, bien, con trabajo, trabajando siempre y mirando fútbol cuando pueda un poquito. Está bueno, Está bueno, ¿no? está Doctor, bueno, sí, sí. Está ¿qué- bueno distraerse un poco, claro que sí. sí, además qué deporte precioso que es el fútbol. La verdad que yo Hay cada tiempo, vez hay tiempo hay para tiempo todo. para amar, hay tiempo para descansar y hay tiempo para trabajar. Sí, claro, Felicitando a Salomón. claro, exactamente. Sí, sí. Y como se plantea en Eclesiastés, ¿no? Los Claro. tiempos, claro. Doctor, conducción policial de personas eventualmente implicadas. ¿Qué tema, eh? ¿Esto ocurría antes en el país? El tema, sí, yo creo que sí. Ujú, El tema es que la redacción de la norma ujú, ha dado a muchos memes, como se dice ahora, ujú, también y a esta expresión que estoy viendo, apariencia delictiva, ujú. ha dado a mucho comentario, ¿no? ¿No es cierto? Que Claro, está dentro del sagrado derecho de expresión del pensamiento, sin duda, claro. pero, pero ha sido, en algunos casos, ha sido bastante duro. Ujú. En fin. Es un tema muy importante que parte además de los artículos, porque vamos a ver este artículo Sí, de la sí. LUC, vamos a ver este artículo de la LUC, que es el 48. Ujú. Pero lo que sí me importa, perdón, es el artículo 52. Que deroga el Pero lo que 48, claro. dice 52. Ujú. Perdón, pero lo que sí me importa es partir de las bases constitucionales, porque las normas jurídicas deben interpretarse en su contexto. O sea, no debe interpretarse solamente lo que decimos los abogados letristamente, Ujú. o sea, apariencia delictiva sería solamente letrista, Sí, claro. porque son las palabras, es un concepto, un juicio, apariencia delictiva, Ujú. sino que debe interpretarse en todo su contexto. Es una interpretación que tiene que ser lógica, sistemática, o sea, en todo el contexto, lógica, sistemática, y teleológica, o sea, ¿Qué cuando nosotros finalidad? decimos finalidad, ahí está, Ujú. cuando nosotros hablamos de telos, hablamos Exacto, de finalidad. exacto. Eh, entonces, tenemos que partir de la Constitución antes de analizar esta norma. Ujú. La Constitución es muy clara en sus artículos 15 y 16 y dice, 15, Sí. nadie puede ser preso sino infraganti delito, Ujú. infraganti, cuando estás Sí, cometiendo el delito, sí, sí. o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita del juez. Bien, Competente, juez, claro. competente. Semiplena prueba. O sea, no, es decir, eso es en el caso de ser detenido, Ujú. preso en forma estricta. Sí. En la comisión del delito o cuando ya existe una investigación y existe semiplena prueba. Pero lo que más nos interesa, además, es otro tema, es Ujú. el artículo 16, que dice que en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos del artículo anterior, Sí. el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de las 24 horas. Tiene que tomarle la declaración dentro de las 24 horas. Ujú. Y dentro de las 48 horas empezará el sumario. O Exacto, sea, se lo formalizará, digamos, por decirlo exacto, así. exacto. O no.
O no, claro. O no. La declaración del acusado debe realizarse en presencia del abogado. Ujú, Luego, y termino brevemente sin leerlo, ujú, luego el artículo 17 de la Constitución ujú. establece el habeas corpus, Bien, que para decirlo en castellano es haber el cuerpo, habeas corpus. exacto. Esto significa para que, si hay el habeas corpus, que viene de 1215, con la Carta La Carta Magna, Magna firmada inglesa. por Ujú, un pueblo en ujú, Inglaterra, ujú. ¿sí? 1215, Sí, es a los efectos de las prisiones indebidas. Si hay una prisión indebida, se puede interponer el habeas corpus. exacto. Entonces, se puede tomar preso, Sí, si existe comisión, en el momento de la comisión, infraganti delito, flagrante delito. Ujú, infraganti delito, semiplena prueba. ujú. En todo caso, cuando se está preso, se debe tomar declaración por el juez competente, no por cualquier juez. Es un juez que debe tener competencia anterior al ilícito. Sí. No se puede crear un juez para ese ilícito. Ujú. O sea, no se podría crear un juez, por ejemplo, después para la causa Océano, por ejemplo. Claro. El juez era el competente y allí cayó, válgame la expresión, allí radicó, para hablar correctamente, Ujú. el proceso. Bien. Que además ahora hubo una extensión de plazo. Ujú. El juez competente tiene que tomar en 24 horas la declaración y en 48 horas decidir qué va a hacer. Exacto. Esa declaración debe ser tomada frente al abogado defensor, Ujú, siempre. Y ujú. a la vez, si la prisión es indebida, la Constitución garantiza el derecho de libertad mediante el habeas corpus. Eso Perfecto. es el encuadre constitucional de todo el sistema de Sí. detención de presuntos delincuentes. Y Doctor, ahí, y doctor, ahí, y ahí ingresa, y ahí ya lo dejo, mi querido amigo, sí. y ahí ingresa este artículo. Bien, bien. No, simplemente quería apuntar respecto a esta exposición bien clara que usted hace de la Constitución, que acá el artículo 15 y 16 establece el instituto del debido proceso, Claro, ¿verdad? Es decir, la claro, persona solamente puede ser detenida si es en infraganti delito, por un lado, que es el delito cuando lo descubrieron con las manos en la masa, como se dice habitualmente, y por otro lado, cuando hay indicios probatorios muy fuertes que está en el trámite de una investigación judicial. Y a su vez con todo lo que usted nos explicó, ¿no? Es decir, en presencia de abogado, a las 24 horas tiene que ser llevado a juez, eso es preceptivo de parte de la Constitución. Yo se lo estoy diciendo un poco a la audiencia, bajándolo más a tierra todavía, para que entiendan que ese es el marco general constitucional en el cual tiene que operar nuestra justicia. Y en ese marco está este artículo de la LUC. exactamente. Ujú. En ese artículo está, en ese marco está este artículo. Bien, Es decir, todo el accionamiento, toda la acción preventiva y eventualmente represiva del instituto policial mm, y eh, de los fiscales y de los jueces competentes mm. están reguladas específicamente, en este caso, por la Constitución, ¿no? Claro, Primordialmente. sin duda, sin duda, sin Y duda. partimos de ahí, por eso es una interpretación lógico y sistemática teleológica, perdón, Claro, claro, claro. Sí, sí. teleológica, porque digo, no es esta disposición suelta. Nosotros vamos, válgame la expresión de suelta, Mm. incontextualmente, Sí, sino que está en un contexto y bien, tenemos que partir del contexto constitucional. bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, es así, doctor. Está muy bueno el encuadre del tema, fundamental. Me queda una duda, pero no la voy a hacer ahora, pues si no nos vamos de tema. Entonces, vendría una primer pregunta que yo tengo. ¿Cuándo ocurre una conducción policial de personas eventualmente implicadas de acuerdo a este artículo de la LUC? El artículo de la LUC es, desde mi punto de vista jurídico estricto, como de costumbre, es garantista. Ujú. O sea, no es algo que sea, como se ha dicho en algunas oportunidades, por algunos, no por todos los que están en contra del artículo en sí mismo, se ha dicho, se ha llegado a extremos, digo. Sí, sí. Están en contra, los que están en contra están en contra, pero no se ha llegado a extremos, como en algunos casos.
Es decir, es muy claro, digo, hay dos hipótesis bien establecidas. El artículo dice, la policía deberá, Ujú, tiene un deber, no es podrá, es deberá. Ahí sí hay que ir a lo literal. ujú, Deberá. Y deberá conducir a una persona ujú. cuando existan indicios, o sea, presunciones, ¿sí? Sí, Porque se lo encuentra de determinada manera, porque está usando una campera reversible. Hay muchas formas que todos conocemos. sí. No es porque lo practiquemos, pero más o menos tenemos una idea, aunque ellos, los delincuentes, siempre van adelante. Yo siempre digo lo mismo. Ujú, Pero existen indicios fundados, hubo un ilícito en un determinado lugar, muy cercano, se encuentra con un sujeto en una posición extraña. Bueno, existen indicios fundados con apariencia delictiva, ahí está el concepto de apariencia delictiva, mm, que motiven el hecho de que el individuo pueda fugarse. Hay una apariencia delictiva, hubo un delito cercano, por ejemplo, ujú, hay una apariencia delictiva, un delito cercano, el sujeto está, hay indicios de que el sujeto puede haber cometido el delito, porque tiene una apariencia delictiva, ujú. y a su vez puede ser conducido si el sujeto puede entorpecer el diligenciamiento de la prueba correspondiente a ese ilícito Claro. que se cometió, por ejemplo, recientemente. Pero Ujú. además, esa es una hipótesis. Sí, ¿Sí? Esa es sí. la primera hipótesis. Indicios fundados, apariencia delictiva, posibilidad de fugarse Ujú, o de alterar la prueba del ilícito. claro. Claro, preciso, sin vuelta, Ujú, directo. Y la otra hipótesis de conducción es cuando la persona citada en forma ujú. no concurre a las dependencias policiales. Claro. Es un tema muy claro. O sea, si a usted lo cita la policía, tiene que ir. Sí, sí. Lo mismo sucede, la conducción sucede por el juez. Si usted es testigo y no va, Sí, la próxima citación es bajo perseguimiento. sí, claro, claro. La próxima citación es bajo perseguimiento. Sí. Usted podrá acreditar que no fue porque estaba enfermo, Por enfermedad, sí, sí. por ejemplo, o O porque la estaba en enfermedad el de un hijo, qué sé yo. Sí, sí. tendrá determinadas causas que debe acreditar en forma y que fuese al lugar o no. Sí, sí. Pero si no es conducido, y de eso se trata. Esta segunda hipótesis es, el personal policial lo cita en forma, lo cita en forma. Ujú. No son palabras que deban tomarse rápidamente. En forma. He citado en su lugar. Sí, a través de un cedulón policial, por ejemplo, se lo cita, Lo acredita. recibe, Ujú. lo recibe usted o lo recibe una persona de su confianza que firma, por ejemplo, su esposa, su hijo, Sí. o eventualmente, si no hay nadie, y con un tiempo una antelación razonable para el delito de que se trate, Ujú, siempre en derecho hay que ver la razonabilidad, ujú, ¿sí? Le ujú. dan un plazo razonable para que usted se presente y le dejan el cedulón en la entrada de la puerta, porque la puede Claro, terminar. claro. Pueden ir, a la vez la policía puede ir más de una vez a ver si lo encuentra. Va una vez, va dos veces, bueno, le deja un cedulón. Sí, lógico. Y en esos casos son los que puede haber una conducción. Que, insisto, no es nada nuevo, por ejemplo, en materia judicial. No, yo le iba a decir eso. No, no, no hay nada nuevo por lo que usted está explicando hasta ahora, por la experiencia que uno ha tenido en cuanto a la vivencia no personal, sino de seres conocidos o directamente cuando uno estudiaba derecho, eso se lo veía.
todo el tiempo, ¿no? Es decir, en tiempo y forma, la comunicación previa, acreditar que la comunicación fue hecha también, ¿no? Porque eso puede, si no, se presta a muchas argucias. A su vez, el tiempo razonable, como usted dice, si no Claro, un está en tiempo domicilio. razonable. Pero Claro, además usted tiene, por ejemplo, si lo citan incorrectamente o lo tratan incorrectamente, usted tiene determinadas garantías. O lógico. sea, evidentemente serían reparaciones, como decimos en derecho, por equivalente. Ujú, Ustedes lo tienen preso, si un juez, como hay, se le llama responsabilidad objetiva del Estado, ujú. y un juez lo condena a prisión, lo vemos en la serial, Sí, sí, lo condena a prisión y usted resulta ser inocente y está 5 años en prisión, el Estado le va a pagar. Ahora, ¿quién lo indemniza esos 5 años adentro? Perdóneme la expresión, lo mm. dije muy popular, No, pero es pero lo así. voy a decir de vuelta. Pero está ¿Quién lo bien. indemniza esos 5 Es así, años, doctor. esos 5 años Sí, adentro? sí, claro. Hace En poco pasó acá. prisión. Sí, sí. Hace poco hubo un caso que salió a luz. Sí, Claro que son personas inocentes. sí, sí. Entonces, por ese mismo motivo, siempre en estos casos, yo no actué en estos casos, Mm, actué en casos de sumarios administrativos, por mm. ejemplo. Sí, Ya no es tema judicial, sino es tema de investigación administrativa. Yo sí. siempre digo que hay que dar la mayor y la más absoluta garantía Ujú. a los implicados. En este caso es muy claro, digo, es algo que para mí es algo completamente lógico. Sí, claro. No veo ninguna zona oscura, digamos. Ujú. Sí, se sigue dando el principio de indubio pro reo, ¿no? Es Por decir, siempre, supuesto, siempre se lo presume inocente y como usted bien dice, le tiene que dar toda investigación, sumario, presumaria, todas las garantías de que esa investigación es lo más en rigor posible. Siempre digo posible porque todas las cosas se ajustan a la eventualidad de los hechos. Acá no hay matemática, pero con todo el rigor técnico y jurídico que dé garantía. Usted destaca una cosa, doctor, de la LUC, que siempre lo ha dicho, y me parece importante y oportuno decirlo, que la LUC, es decir, la Ley de Urgente Consideración, es garantista. Ese es un concepto importante, ¿no? En el cual, en su momento, me gustaría que nos detuviéramos en otra columna, ¿eh? Y de pronto que usted nos revisara los conceptos básicos que la luz plantea y por qué usted considera que es garantista la luz. O sea, con garantista gusto, con gusto. del contexto que estamos hablando, que usted bien plantea, que es el contexto constitucional incluso, desde el punto Lo de que pasa vista. es que simplemente como una introducción, porque da para mucho. Sí, claro. Usted tiene, por ejemplo, las prerrogativas públicas, Mm, o sea, los derechos públicos, por decirlo de alguna manera. mm, ¿Sí? sí. Conducir a un individuo es una prerrogativa, es un derecho público que se cumple por el interés general, Ujú, ¿cierto? sí, claro. Frente a esa prerrogativa, a ese derecho a ser conducido, a ese derecho que tienen los policías de conducir, usted tiene una serie de garantías. Claro. Lo mismo sucede, por ejemplo, si usted en un negocio determinado lo vienen a inspeccionar, por ejemplo, determinadas, no sé, en lavado de activos, por ejemplo, lo vienen a inspeccionar, Claro. inclusive la DGI u otra oficina lo vienen a inspeccionar. Mm, No puede ingresar una persona así porque sí a su casa, a su establecimiento comercial, ujú, para investigarlo sin darle una notificación respecto de por qué lo hace, quién es, se tiene que identificar previamente. ujú, Usted inclusive puede llamar a testigos, puede decirle a los vecinos, vengan, miren lo que están haciendo, pero no en claro. el mal sentido, Sí, no en lógico. el mal sentido, sino que miren. Ujú, sí. Hola, hola. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Qué lástima. Sí, un tema interesantísimo. Incluso lo que el doctor está explicando tiene que ver también con la protección del sagrado inviolable, que es la propiedad privada, justamente, es el domicilio, es el hogar. Y dentro de ese concepto del hogar se podría también contemplar como un macro concepto el establecimiento comercial del cual la persona es propietaria, esa persona indagada por una autoridad pública, como decía el doctor Dalkevicius, podría ser la policía vinculada al lavado de dineros, inteligencia policial, podría ser la DGI, cualquier dependencia del Estado que tenga esas prerrogativas, pero eso debe hacerse con previo aviso, con aviso
dado en antelación, es decir, se tiene que comunicar a la persona por la vía formal que va a ser investigada porque hay fuertes sospechas, precisamente porque hay indicios probatorios fuertes de que hay un ilícito vinculado a esa persona. Ahí está también el tema del allanamiento. No puede ocurrir un allanamiento así porque sí, ingresar a los golpes, imagínate la policía y se te meten a tu casa o a tu negocio. Tiene que ser por orden de juez. Es un juez competente. Ahora, a mí me queda la duda si hoy se sigue dando este principio procesal de que el juez sea la autoridad competente que emite esa orden o es el fiscal. Porque como ha cambiado tanto el juicio, el procedimiento en nuestro país, en Hemos el vuelto, derecho hemos procesal, vuelto. hoy vemos que tienen muchas prerrogativas los fiscales, y acá estamos hablando mucho del juez. Doctor, retomamos comunicación. Sí, 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 sí. Se nos cayó la señal. sí, claro, y bueno, pasa, ¿qué va a ser, doctor? Bueno, son cosas que suelen suceder. Como dice Eh, Larralde, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Ujú. Es la primera vez que nos pasa después de muchos meses. Sí, es normal que pase, doctor. Es normal. Y veo que estaba hablando de los jueces y de los fiscales. Sí, porque Pues bien, estaba resumiendo un poquito su concepto, que es que para hacer un allanamiento se tiene que tener una orden previa, con antelación comunicarle a la persona, no es entrar así como así, hay que entrar a una autoridad policial, y eso es con orden de juez competente. Ahora yo me planteo la duda si a hoy por hoy es con orden de juez o es una orden fiscal, porque ha cambiado el proceso, ¿no? siempre la Constitución es clara, es con orden de juez competente. Perfecto. Ujú. La Perfecto. Constitución, si no recuerdo mal, Ujú. Sí, sí. No, yo planteo. es el artículo 11. Es el Ujú. artículo 11, se lo leo enseguida. Sí, sí, Acá sí. está así, claro, es el juez competente. Está El perfecto. hogar es un sagrado inviolable. Estaba Es hablando un de eso. sagrado Estaba inviolable. hablando, sí, sí, estaba diciéndole eso a la audiencia, que el sagrado inviolable, que es el hogar, no puede ser allanado así nomás. Tiene que haber una orden de juez competente y que además sea comunicada con antelación, ¿no? De noche, Mm, nadie puede entrar en él sin consentimiento de su jefe. claro. De su jefe. Eso viene de 1830. Mm, Entonces habla de un jefe del hogar, presuntamente el hombre, un sí, hombre. sí, 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 Por eso sí, habla de su jefe. sí. Y de día, de noche, nadie puede entrar sin consentimiento. Ujú, Nadie puede entrar sin consentimiento. sí, sí. Que eso Y viene de día, de una vieja. y de día solo si existe orden de Sí, juez competente. solo con orden de juez competente, sí, sí. Yo estaba aclarando eso mientras se cortó la señal, aproveché el tiempo para explicarles porque recuerdo ese pasaje de la Constitución y ese artículo. Es solo con orden de juez competente, durante la noche no, además. Y recuerdo que eso viene, lo leí hace un tiempo atrás y lo leí con mucha grata sorpresa, proviene de un viejo instituto del derecho romano, cuando ellos tenían muy claro, cuando se instaló la República en Roma, que estaba la res pública y la res privata. Estaba la propiedad pública y la propiedad privada. Y la propiedad privada y el concepto del sagrado inviolable proviene de ahí, de los romanos, que hablaban de que el hogar es un sagrado inviolable. Y ya hablaban y contemplaban eso, ¿no? De las órdenes, por ejemplo, de allanamiento al hogar, con la autorización del jefe de familia. Mire de qué larga data viene eso. Pero además, dos palabras más. Mm, Sé que estamos con el tiempo contado, sí, pero dos palabras más, porque además nuestro Estado es un Estado de derecho. exacto. Como Estado de derecho, ante las prerrogativas, potestades, derechos, competencias de las autoridades públicas, en el supuesto de duda, cuando hay duda, Mm, prevalece el derecho del individuo, la libertad, claro. porque si no, sería un Estado transpersonalista. O sea, sería una dictadura, hablando en castellano, Sí, o un estado colectivista, por ejemplo. Ujú. por ejemplo. Sí, sí, Entonces, prevalece siempre el individuo. claro. O sea, ante la duda si existe una prerrogativa pública y una garantía, Mm. una potestad pública y una garantía, por eso da para mucho el tema de la Uf, garantía, da decime. para otra columna. Sí, da, sí, sí. Siempre prevalece el ser humano. Sí, exacto, Y en este exacto. caso es igual, en este artículo es igual. Es igual, sí, sí. Es muy claro, digo, yo le decía en una columna anterior,
cierre los ojos, imagine la situación. Cierre los ojos, imagine la situación. En determinado lugar, asaltan una farmacia, ¿sí? Sí. Asaltan una farmacia, a 1 o 2 cuadras ven una persona con unos paquetes, en una situación que puede ser relativamente de apariencia delictiva. Eso queda en concepto de la policía, pero no van a llevar a cualquiera, porque están sujetos a responsabilidad. Sí, claro, claro. O sea, lo de la apariencia delictiva, como le vuelvo a repetir, dio lugar a memes, Sí. dio lugar a muchas bromas, algunas ironías, algunas medianamente aceptables, otras más aceptables, otras menos aceptables, todas dentro del derecho de expresión. Pero es claro lo que estoy diciendo. Sí, sí. Asaltan una farmacia, una persona con un montón de paquetes. No le estoy diciendo que tenga una bolsa de la farmacia. No, lógico. Sí, van dos encapuchados corriendo, llevando paquetes cerca de... Claro, en las eso ya está. Claro, Eso ya está. la conectividad bastante obvia o el indicio es muy fuerte. Claro, Y ahí está. Estamos hablando de indicios medianamente razonables que no demuestren claramente que el sujeto es o inocente, no tiene nada que ver, te puede estar parado, no tiene nada que ver, está mirando. No, lógico, sí. Está ahí, no es que esté de camisa y corbata o que tenga la ropa más o menos. No. Capaz que no va a tomar tiene nada que ver, va a porque tomar esas el fueron las ómnibus. bromas. Claro. Esas fueron las bromas. Esas fueron las bromas. Que esté de camisa y corbata, que sea de un sujeto de cuello blanco. Sí, a las 3 de la mañana, seguro. Sí. Claro. Entonces, ahí está el concepto de apariencia delictiva. Claro. Yo recuerdo... Las hipótesis son claras, son dos. Sí. Bien. Dígame. No, que esto, para bajarlo a tierra también ante los oyentes, es lo que vemos en muchas seriales policiales, o un policial negro, por ejemplo. Ahí tiene que ver también la experticia del policía, que está vigilante de la situación y ve que dos tipos encapuchados a las 2:30 de la mañana salen con paquetes corriendo y a las 2 cuadras recién se perpetró un robo en una farmacia o qué sé yo. Bueno, eso es lo que está contemplando, ¿no? Por la lógica de lo que usted plantea. Nada más. Nada más. Y no van a detener a una persona porque esté vestida más o menos y capaz que el pobre tipo está en la parada del ómnibus esperando porque va a trabajar y ingresa a una planta fabril a las 3 de la mañana. Es evidente, claro. es evidente. Ahora, como usted decía muy bien, la casuística, los casos que puedan existir, son múltiples. Sí, es decir, depende mucho del policía, depende de la situación. Podrá haber errores, los ha habido. Los jueces han condenado gente inocente en su momento. Puede pasar en este gobierno, ha pasado en gobiernos anteriores, ha pasado en gobiernos del siglo pasado y seguirá pasando. O sea, que los jueces condenen y la persona sea inocente. O sea, siempre puede haber algún error humano. Pero la norma en sí misma es muy clara. Es pero muy clara. Es muy clara. Apariencia delictiva, indicios fundados de apariencia delictiva, indicios fundados de apariencia delictiva y que el sujeto pueda, uno, fugarse o alterar la prueba. Claro. Ese es el primer caso. Claro. Y el segundo caso también es muy claro, es cuando se lo cita y el sujeto no va. Claro, que está en rebeldía, ¿no? Se lo cita, no va. Se va y se lo lleva. Nada más. Claro. ¿Qué pasó acá? Te cita el juez y que no va, pues ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Qué raro, porque si no tenés nada que ocultar y tenés la conciencia limpia, va a ver qué pasó. Vas tranquilamente, salvo que compruebes que estás enfermo, estás en cama, bueno, claro. Tu madre está mal, yo qué sé, Dios no permita, digo, lo que sea. Sí. Pero además, la norma, al final, dice, en los casos que estamos tratando, la policía deberá dar cuenta de inmediato al Ministerio Público. Seguro. O sea, a la Fiscalía. A la Fiscalía, claro. Le tiene que decir, bueno,
señor fiscal de turno, los que se están Sí, sí. clasificados según el delito, digo, señor fiscal de turno, etcétera, y hacer la comunicación pertinente. Está en nuestras dependencias, fulano de tal, que tal cosa, en el delito tal, tuvo apariencia delictiva, parece que se fugaba, en fin, etcétera. Sí, sí. Y le dice en términos futbolísticos al fiscal, tuya Héctor. Y sí, claro, claro. Bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, te pasamos. ¿Lo Te vas a pasamos. acusar? ¿No lo vas a acusar? ¿Lo vas a investigar? ¿Lo vas a dejar libre? Pero debe dar cuenta inmediata al Ministerio Público. Por Es supuesto. decir, aquí existe una serie de cadenas, una cadena de De siempre pueden responsabilidades, existir, de siempre responsabilidades. pueden existir, Rubén, siempre pueden existir errores, siempre. Mm. Son excepciones, en este caso para mí serían excepcionales. Mm. Imaginemos de vuelta el caso, la farmacia. Dos sujetos con una apariencia extraña, se cometió un delito, vienen los agentes policiales, ¿sí? Que Sí, tienen una jerarquía menor, válgame la expresión, no es que sí. sean menos personas, pero tienen una jerarquía menor, lo conducen a la seccional. Allí hay oficiales. Claro. O sea, hay un comisario, digo, pero hay Pero hay oficiales inferiores. oficiales, seguro, sí, sí, sí. Claro. Entonces, ya ahí hay otro filtro más. Ujú, Después tiene que comunicar inmediatamente al fiscal. ujú. En 24 horas tiene que ir a juez. Claro. Una cadena. ¿Sí? Mm. Si no lo tiene que derechamente, lo tiene que dejar libre. Y punto. Y sí, y sí. En el caso de que lo encuentren con apariencia delictiva, cerca de un delito o algo por el estilo. Ujú, En el otro supuesto, si lo citan y usted no va ujú, y lo conducen, ujú. usted va, declara y se va. Por supuesto, en calidad de testigo. ¿Va? Sí. Claro, en calidad de testigo, por ejemplo. O Podría indagado. quedar, O o indagado. podrían quedar detenidos, o podría quedar detenido si se comprueba prima facie Sí, sí. que hay semipena prueba, lo que Sí, leíamos hoy de la Constitución. Por eso hay que encuadrar el tema. sí, sí, sí. Entonces, pero si a usted lo citan y usted no va, Mm. entonces van, le tocan la puerta, se lo llevan, para la expresión, Sí, sí. a la comisaría, le toma la declaración Mm. y usted se retira. Sí, claro. Y bajo siempre puede haber algún tipo de mala conducta. Es Mm. decir, digo, pueden demorar 3 o 4 o 5 horas, 8 horas en tomarle la declaración, pero eso ya escapa a la norma. Es decir, Sí, sí, escapa sí. a esta norma Mm. y usted deberá presentar la denuncia correspondiente para que se le inicie el sumario, porque usted no puede tener 8 horas ahí Por supuesto. en un calabozo frío con delincuentes. Sí, sí. O sea, depende, o sea, siempre la casuística es muy ancha, Sí, es infinita. sí, sí. Es así, doctor, es así. La casuística es enorme, ¿no? Pero lo bueno acá es ver toda la cadena que hay, podríamos decir la cadena institucional de mando en la operación desde lo policial, desde la detención policial, a después la fiscalía y el juez, ¿no? Están todas las garantías desde el punto de vista legal. Doctor, me pareció muy, muy importante hablar de este tema, porque es otro de los temas que también son objeto de, a ver cómo podríamos decirlo, de esta opinión muy lícita dentro del sagrado derecho de la libre expresión, pero que son opiniones en contrario a la LUC, y como usted bien dice, hay muchos memes, pero hay además, esos memes surgen de opiniones, a mi criterio, esto corre por mi cuenta, capciosas en el razonamiento legal respecto a eso que usted estaba planteando de la apariencia delictiva, porque ahí se abundó, se cargó las tintas en el argumento contrario a esta ley. Parece que vino muy bien eso de la apariencia delictiva para decir, entonces una persona mal vestida, esta ley es discriminatoria. Bueno, capcioso quiere decir el pensamiento o pregunta que provoca dudas, ¿no? O incertidumbre. Y bueno, y generan esa duda en la opinión pública. Me parecía muy oportuno que usted lo tratara de esta manera, tan afinadamente jurídica y técnica, para que la gente entienda que esto siempre ocurre, siempre ocurrió en el sistema penal uruguayo, inclusive, y desde nuestra Constitución, lo de la apariencia delictiva. Y ni que hablar la peligrosidad de fuga o alterar la prueba, porque está contemplando las garantías precisamente de un proceso y las garantías de la Bueno, investigación.
tapa del libro. Seguro, seguro. Y la Son tapa cosas del libro. básicas, son cosas básicas. Doctor, muchísimas gracias, por la columna de hoy. Y me parece que está bueno el tema ese, queda ahí latiendo. Entonces, empezar a repasar estos institutos, ¿no? Que hasta inclusive, ¿por qué el debido proceso? ¿Qué es el debido proceso? ¿Por qué lo tienen Claro, aquí? claro, claro. Me parece, salimos, vamos de lo particular, es decir, no vamos a filosofar No, no. mucha filosofía porque no hay tiempo, pero está bueno estar en lo muy particular, o esto es muy particular, Sí, sí. pero generalmente debe partirse, porque tenemos que, tiempo de la radio es así, en fin, Ujú. etcétera, y a la vez para ser más prácticos, pero siempre debe partirse de lo general hacia lo, es decir, siempre debe inducirse, o sea, Sí, sí. ir de abajo hacia arriba, Mm. ¿sí? Sí, sí. Siempre de abajo hacia arriba. Ujú. Usted ve un animal que es un determinado animal que tiene manchas blancas y negras y dice, ¿eso qué es? Lo ve una vez, lo ve dos veces, lo ve Mm. tres, es una vaca, dice. Ujú. Y después ve uno marroncito distinto, y dice, es un búfalo, y hay diferencia. Mm. Entonces, esos son los conceptos de las ideas. Ujú. Es muy importante tener en cuenta Sí, la generalización de las ideas. exacto. Entonces, partiendo del concepto de debido proceso y de garantías, en fin, etcétera, también es una forma muy interesante de encarar el tema, pero ya con más teóricamente, aunque lo vamos a encarar con ejemplos. Con ejemplos, y yo iba a ir a eso, doctor, con ejemplos puntuales, siempre para bajarlo a tierra e ir desde lo deductivo, si se quiere, al ejemplo, y de lo inductivo, como estamos yendo en este ciclo, a lo deductivo, ¿no? Es decir, deducir la gran idea. Exactamente. Sí, sí. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por este tema que es fundamental, todos estos temas. Y en su momento tendremos que hacer un resumen, eso correrá por mi cuenta, y plantearlo con ustedes ante los oyentes y las preguntas, otra vez un resumen de todos los temas que fuimos tratando respecto a la ley de urgente consideración. En un momento que ya está álgido respecto a este tema y sobre todo ante la opinión pública. Y bueno, desde acá, no es muy original lo que voy a decir, pero nuestro granito de arena para que todas las personas que nos escuchan se puedan formar una opinión y una opinión lo más calificada posible desde la enseñanza que nos está brindando el doctor Rubén Flores de Alquevicius en lo estrictamente legal, jurídico, institucional, constitucional. Muchas Y gracias, tengo doctor. No, gracias a usted, gracias a Maximiliano, gracias a la audiencia y por darnos su tiempo y nos estamos encontrando en la próxima e intercambiamos en la semana como de costumbre. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Buena jornada hoy, ¿eh? Igualmente y cuídese mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Rubén Flores de Alquevicius.